Vamos a continuar con el avance de la asignatura, esta vez concentrándonos en un aspecto fundamental en lo que significa la continuidad del avance, es decir, viendo todo lo que significa el DISANOVA. Como recordaremos, como habíamos platicado a los inicios del curso, la asignatura cuenta con un software específicamente diseñado para evaluar y para realizar todo lo que significan los procedimientos en los diseños experimentales. Entonces, este DISANOVA lo vamos a explicar ahora, cuáles son sus particularidades, cuál es la instalación, cómo podemos acceder y cómo vamos a acceder al software y la ejecución y obviamente algunos ejercicios de ejemplo, ¿no? Recalcar que este software se ha desarrollado particularmente para la asignatura, ¿no? No es un software comercial, ¿no? Entonces comencemos con lo que significa el tema en cuestión. ¿Qué es el DISANOVA? Empecemos evaluando cuáles son las particularidades. Es un software desarrollado en la asignatura y está desarrollado en lenguaje de programación GW Basic. Es decir, se ha trabajado particularmente este software justamente en un lenguaje que en su momento era uno de los que se programaba, ¿no? Particularmente hablo de los años 90, ¿no? Justamente antes de que el Windows tome una posición tan relevante como ahora lo conocemos, ¿no? Antes utilizábamos particularmente sistemas basados en el DOS y el lenguaje GW Basic precisamente tenía esta particularidad. Entonces es un lenguaje por procedimientos con líneas de comando que obviamente en su momento tiene y reúne todas las particularidades, principalmente para lo que significa el procesamiento de datos estadísticos, ¿no? Entonces seguimos con lo que significa la presentación. Instalación. ¿Cuáles son los pasos para la instalación de este software? Primero lo que necesitamos es una máquina virtual, es la máquina VirtualBox, que también es una máquina disponible, es un software libre que obviamente al finalizar la clase voy a subir la dirección para que ustedes puedan descargar esta máquina virtual. Por supuesto que también lo pueden hacer googleando, ¿no? Se puede buscar la máquina virtual, aunque obviamente existen versiones mayores, ¿no? Pero sin embargo no está de más en este caso utilizar la de referencia que yo les voy a utilizar y por supuesto el software DISANOVA, que son todos los módulos, las líneas de comando que ya están integrados dentro de lo que significa esta máquina virtual, en la máquina virtual que les voy a explicar a continuación cómo se va a proceder a su instalación. El paso 1 es verificar los archivos. Nosotros tenemos varios archivos dentro del archivo comprimido, disanova.rar se llama el archivo comprimido. Principalmente van a poder apreciar ustedes un primer archivo que se llama MC2, que está en formato virtual de disco de imagen virtual. Un MC2 que también es una forma alternativa de virtualización para cargar la máquina. Lo que nosotros esencialmente vamos a utilizar es este disco virtual y por supuesto este es el software libre que les mencionaba, que se puede instalar en cualquier versión de Windows, ¿no? Windows 8, Windows 10, Windows 7, etcétera. Es bastante funcional. Entonces, lo primero a saber, una vez que descarguemos el archivo comprimido, es verificar que existan estos tres archivos para que podamos trabajar y dándole funcionalidad a la instalación. Bueno, una vez que hemos ejecutado el archivo de VirtualBox, es decir, el archivo ejecutable, nos va a salir una primera ventana como la que están ustedes observando. Entonces, lo único que tenemos que hacer es instalar, ¿no?, esta máquina virtual haciendo siguiente, es decir, haciendo siguiente en todas las ventanas que nos aparezcan, ¿no?, y dándole a aceptar por defecto, ¿no?, sin realizar ningún cambio, hasta que terminemos y tengamos toda la máquina virtual instalada. Una vez que tengamos instalada la máquina virtual, nos va a aparecer una ventana como la que estamos observando a continuación, ¿no? Una ventana vacía
En este lado obviamente nos dice que está todo correctamente instalado y por tanto nos dice bienvenido a VirtualBox, ¿no? Entonces aquí en este lado donde estoy ahorita señalando con el cursor es donde vamos a cargar nuestra máquina virtual. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Para ello vamos a apretar este icono que se dice nueva. Apretando el icono nuevo vamos a empezar a cargar uno de los archivos, del archivo comprimido, y que les voy a mostrar a continuación cómo lo vamos a desarrollar. Entonces, una vez que apretamos nuevo, nos va a salir esta primera ventana, ¿no? Esta primera mensaje que nos dice bienvenido al asistente, y aquí le vamos a dar siguiente. Luego nos va a aparecer como un segundo paso esta de acá, ¿no? Esta ventana en la cual nos va a pedir el nombre, nos va a pedir el sistema operativo y la versión. Y lo recomendable, pueden poner el mismo nombre que yo estoy colocando a continuación, es decir, Disanova DOS 20, ¿no? Disanova 220. Una vez que le pongamos 2 a cualquier nombre, automáticamente lo va a rellenar el sistema estas dos. Pero si le pusiéramos otro nombre cualquiera, debemos verificar que estén correctamente estas dos opciones elegidas, ¿no? En estos campos que estoy señalando, ¿no? Es decir, acá y acá, ¿no? El sistema operativo otro y la versión siempre en DOS. Luego, en el términos de lo que significa apretando siguiente, nos va a salir esta opción, ¿no? Es decir, para la memoria. Acá nosotros no vamos a cambiar absolutamente nada, ¿no? Nos aparece por defecto esta asignación, lo vamos a dejar tal cual y apretamos siguiente. Luego nos aparece esta otra ventana, esta sí es importante. Lo que tenemos que acá señalar es esta opción que estoy poniendo a continuación acá, ¿no? Es decir, usar un disco duro existente. Esta es la que tenemos que señalar y obviamente nos va a aparecer acá, se nos va a habilitar, más bien dicho, esta carpetita para que busquemos nosotros cuál es nuestra máquina virtual, ¿no? Y eso es lo que tenemos que seguir en el procedimiento a continuación. En el siguiente paso nos va a aparecer esta ventana, ¿no? Una vez que señalemos y hagamos clic en el icono anterior, y por supuesto nos va a aparecer como un único archivo disponible de MS2, el disco virtual que nosotros habíamos mencionado. Hacemos clic sobre abrir y automáticamente nos va a aparecer un resumen de la máquina virtualizada. Tampoco tenemos que cambiar absolutamente nada, solamente es una información preliminar. Apretamos el botón crear y automáticamente lo que nos va a salir es esta ventana de acá, es decir, ya nos va a mostrar en cuestión dónde está ubicada nuestra máquina virtual, ¿no? Que en este caso está aquí, ¿no? Es Disanova 20. Entonces lo siguiente que tenemos que hacer a continuación es hacer clic en el botón iniciar o bien darle doble clic en la máquina virtual. Sucedido eso, nos va a salir una serie de mensajes, ¿no? Nosotros lo único que tenemos que hacer es aceptar, ¿no? Y no modificar absolutamente ningún campo. Y la ventana que nos va a aparecer una vez hayamos concluido de arrancar el sistema Disanova es esta que tenemos a continuación. Y lo que interesa fundamentalmente es esta línea de comandos, ¿no? Que tenemos acá, es decir, esto no se fijen mucho, estos son obviamente códigos y todo lo demás, no interesa mucho. Esta es la línea de arranque donde vamos a poner los códigos para inicializar el software. Continuando, lo que ahora vamos a ver es cómo ejecutamos, ¿no? Todo lo que significa el funcionamiento del Disanova. Y veamos un poco el procedimiento. Acá tenemos justamente la línea de comandos que les había mencionado hace un momento. ¿Qué tenemos que hacer acá? Teclear GW Basic, ¿no? Escribirlo con el teclado literalmente, así GW Basic, y apretamos Enter. Apretando Enter nos va a salir esta ventana, es decir, es una ventana negra. Obviamente lo primero que nos va a salir solamente es OK, que se ha cargado el programa GW Basic de una manera correcta. Lo siguiente que tenemos que escribir en el teclado es load, comillas, menú.bas. ¿Ya? Este comando nos va a permitir cargar el primer módulo del Disanova, ¿no? Entonces, escribiendo esto y apretando Enter, nos va a salir OK. OK significa que el programa se ha cargado adecuadamente. Lo siguiente que tenemos que hacer es escribir run, ¿no? Run es para ejecutar
el software. Y al ejecutar, la ventana que nos va a salir es esta, ¿no? Nos dice ANOVA, diseños experimentales, mi nombre, y acá tenemos obviamente todas las opciones sobre las cuales nosotros ya vamos a empezar a trabajar, ¿no? Nos dice fichero de datos, estadístico, etcétera. Son una serie de opciones. Solamente mencionar en este caso que lo que nosotros vamos a utilizar en este caso en el Disanova es solamente el teclado, ¿no? Les vuelvo a mencionar, es un programa de la época de los 90, cuando todavía no estaba en boga el uso de los ratones, pero aquí nos aparecen las opciones. Ustedes tecleando con el teclado 1 van a entrar a esta opción, tecleando con el teclado 2 y así sucesivamente, ¿no? Funciona el ratón en este software, ¿no? Simplemente las opciones de tecleo, de elección de los datos que nosotros tengamos de acuerdo a las opciones que tengamos que realizar. Ese es entonces el procedimiento. Ahora veamos un ejemplo, ¿no? Cómo a partir del funcionamiento nosotros planteamos los ejercicios a continuación. En los ejercicios vamos a ver el primer ejercicio. ¿Qué dice? Vamos a ver el incremento de la eficiencia de dos métodos de gestión ambiental, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo, este es un método 1 comparado con un método 2, tenemos 15 datos y obviamente ambos métodos tienen el mismo número de datos. Operacionalizando el diseño, tenemos el problema que nos dice cuál es el método de gestión ambiental que tiene un mayor incremento en la eficiencia de control ambiental. Entonces, el objeto sería la eficiencia de los métodos de gestión ambiental. El objetivo, comparar el incremento en la eficiencia de dos métodos de control ambiental, la variable independiente, métodos de gestión ambiental, la variable dependiente, incremento de la eficiencia de la gestión ambiental, la hipótesis nula, ambos métodos tienen similar eficiencia en control de gestión ambiental, y la alternativa, uno de los métodos tiene un mayor incremento en la eficiencia de control ambiental. Entonces, tenemos toda la operacionalización y obviamente lo que tenemos que realizar y aplicar en este caso es una prueba de test-student. Ya hemos visto cómo se realiza la prueba de test-student, solamente que ahora vamos a ver cómo lo podemos desarrollar utilizando el Disanova. Ya teniendo cargado nuestro programa, esta es la ventana, como habíamos mencionado, que nos dice que el GW Basic está adecuadamente cargado, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer a continuación es escribir, por supuesto, load, comillas, menú.bas, ¿no? Es lo primero que tenemos que escribir para que cargue el módulo. Escribiendo ello nos sale un OK, se ha cargado el módulo adecuadamente, y luego escribimos run a continuación, ¿no? Con lo cual ya entramos prácticamente al menú en la cual nosotros vamos a trabajar con los datos que necesitamos. Para lo que significa la primera opción que tenemos que trabajar con la prueba de test-student, ahora estoy manejando por supuesto el ratón, pero es con fines de presentación, ¿no? El programa no funciona con el ratón. Entonces voy a elegir esta opción 4 para la prueba de test-student, reitero la opción 4, entonces voy a teclear el número 4. Al teclear el número 4 tengo también 4 opciones: test de comparación de T para medias, test de T para datos pareados, para porcentajes, y obviamente el 4 regresar al menú principal. Recordemos, los datos pareados son un ex ante y un ex post, ¿no es verdad? Un anterior y un posterior, pero no es el caso mío, ¿no? En el caso del ejemplo tenemos que realizar comparación de dos métodos, no son pareados. Entonces voy a apretar la tecla 1. Entonces me dice variable analizada, ¿no? Entonces, lo que obviamente, de acuerdo a el problema que teníamos, le voy a poner eficiencia, ¿no? Lo siguiente que tengo que escoger son dos opciones, ¿no? Una de las dos, o es consola, ¿no? Esta, o es impresora. Por supuesto, en esas épocas también era bastante fácil ponerle la opción de impresora y me salía todos los resultados además impresos, ¿no? Pero en nuestro caso ya no tiene mucho sentido. Entonces lo que vamos a utilizar esencialmente es consola. Entonces tecleo 1. Ahora me pide especificar si son datos originales o son medias y varianzas. Por supuesto son datos originales, porque obviamente es una lectura que he realizado para cada uno de los conjuntos de datos. Entonces voy a teclear 1.
Ahora la opción de alimentación vía manual o vía fichero. Por supuesto, en esa época también era bastante, vamos a decirlo así, bastante cómodo para un gran volumen de datos ponerlos en fichero, pero es un procedimiento también un poquito más moroso, ¿no? Ahora lo vamos a utilizar simplemente de la manera más sencilla posible. Entonces vamos a apretar la tecla 1, que significa manual, y me pregunta los datos de la muestra. Si se acuerdan, en el problema tenía 15 datos, ¿no? Entonces yo tecleo 15 y me empieza a preguntar cada uno de los datos. Entonces yo voy llenando el primer dato 15, el segundo 13, el tercero 15, 12, 14, 16, 20, 18, 22, 21, 15, 21, 22, 12, 12. Entonces me pregunta, ¿necesitas rectificar algún dato de la muestra? Y lo que yo tengo que apretar es S o N. Igual con el teclado, no puedo apretar otra tecla, ¿no? Entonces, como no me he equivocado, están prácticamente los datos correctos, yo le voy a apretar no. Pero si me hubiese equivocado, yo le voy a poner sí, y me va a preguntar la máquina a continuación cuál es el subíndice del dato que me he equivocado. Entonces, de esa forma, yo puedo colocar o reemplazar, ¿no?, cualquier dato que me hubiese equivocado. Pero como no me he equivocado, yo voy a teclear simplemente N, que es no. Y me pregunta número de datos de la muestra 2, también son 15, y empiezo a llenar los datos, ¿no?, de la muestra 2, 7, 17, 11, 17, 15, 8, 13, 8, 12, 18, 10, 8, 8, 14 y 9. También le voy a apretar N, no tengo que rectificar, y lo que primero que me aparece son las medias, ¿no? La media de la primera muestra con su varianza y el número de datos, la media de la muestra 2, su varianza y el número de datos. Oprimo una tecla para continuar y me salen algunos datos interesantes, ¿no? Lo primero, ¿dónde me voy a concentrar, ¿no?, en la prueba de T? Lo primero que tengo que concentrarme es esencialmente en aquí. ¿Ya? Este es el dato en cuestión, es solamente un dato, por supuesto. Todo el procedimiento está implícito dentro del software, no nos va a salir como lo hemos hecho en el Excel, cuál es la fórmula, cuáles son los valores. Automáticamente ya el software elige el caso, incluso no necesitamos nada. Lo único que nos interesa saber, y el dato más importante, es este, y de este dato es este de acá. ¿Qué nos dice este? Que es significativo, ¿no? Significativo. Significa eso, que se acepta la hipótesis alternativa, ¿no?, del problema que habíamos visto. ¿Y qué indica la hipótesis alternativa? Si recordemos, nos decía que la hipótesis alternativa, uno de los dos métodos, tiene un mayor incremento en la eficiencia de control ambiental. O sea, es decir, uno de los dos métodos controla de mejor manera, ¿no? Por supuesto, es el que tiene un promedio mayor, ¿no? Ahora, estos datos de acá se utilizan principalmente como datos auxiliares. Por ejemplo, este valor de F es el valor de homogeneidad, ¿no? Recordemos también, a pesar que en la prueba de test-student no es obligado realizar la prueba de homogeneidad de varianzas, sin embargo sí nos da en este caso efectos de garantizar que nuestros datos son homogéneos en el sentido de las varianzas, ¿no?, que en este caso el no significativo nos dice que son homogéneos. Este SP, por supuesto, es la desviación típica, promedio o conjunta también, que nosotros habíamos y hemos aprendido a calcular. Pero bueno, estos datos solamente son de referencia, no son realmente relevantes. El que sí nos interesa, vuelvo y reitero a decir, es este de acá. Su valor de T, este es, por supuesto, es el T-cal, ¿no?, el T calculado, y acá la significatividad, es decir, es significativo y por tanto se acepta la hipótesis alternativa. Han visto, es bastante sencillo, lo que tarda en meter los datos solamente, y automáticamente nos sale un resultado, ¿no? Nos ahorra bastante trabajo el software en términos de lo que significa la eficiencia, principalmente en los resultados. Vamos a ver ahora
un segundo ejercicio, ¿no? Respecto de lo que ya hemos avanzado. El ejercicio 2. Esta vez vamos a ver con el diseño completamente aleatorizado y prácticamente nuestro problema trata de los niveles de concentración en partes por millón de minerales, es decir, de colas de minerales en 6 ingenios mineros. Y aquí, si nos damos cuenta, T1, T2 son tratamientos. Tenemos 6 tratamientos y tenemos 5 repeticiones, pero en este caso vamos a hacer un ejemplo con diferente número de repeticiones para cada tratamiento, que es un ejercicio que también habíamos planteado de la forma, digamos, operativa manual con el Excel en los ejercicios de la tarea anterior. Bueno, veamos y operacionalicemos. ¿Qué dice? ¿Cuál es el ingenio minero que tiene una mayor concentración en los relaves, ¿no? Es decir, en las colas? Objeto, los relaves de 6 ingenios mineros. El objetivo, comparar el nivel de concentración de minerales en relaves de ingenios mineros. La variable independiente, colas en ingenios mineros. La variable dependiente, concentración de minerales en relave. La hipótesis nula, todos los ingenios tienen un similar nivel de concentración en sus colas de minerales. La alternativa, existe al menos un ingenio que tiene un nivel de concentración menor de colas de minerales, ¿no? Entonces, operacionalizado, tenemos que aplicar el diseño completamente aleatorizado para saber si efectivamente comprobamos una de las dos hipótesis o verificamos una de las dos hipótesis. Para eso vamos a utilizar nuevamente el DISANOVA. Veamos cómo se realiza a continuación. Nuevamente cargando el DISANOVA de la forma en como hemos realizado. Veamos las opciones. En este caso, para nuestro ejercicio del diseño completamente aleatorizado, vamos a utilizar la opción 5, ¿no? Por supuesto, este software además se aplica en estadística, ¿no? Hay muchas más opciones, pero en nuestro caso de diseños experimentales les estoy señalando los puntos que lo vamos a utilizar en concreto. Entonces, elegimos la opción 5 en el teclado, ¿no? Entonces acá tenemos una serie de opciones, ¿no? Que algunos los vamos a ir estudiando a lo largo del desarrollo de la asignatura, ¿no? Pero en nuestro caso estamos en la opción 1, es la opción más simple, ¿no? Dice análisis de varianza de clasificación simple, que es para el diseño completamente aleatorizado. Aprieto la opción 1. Me dice variable analizada. Por supuesto, la variable analizada es la concentración en partes por millón. Yo le voy a poner directamente abreviado ppm. Nuevamente me pide por manual o por fichero la entrada de datos. Yo voy a elegir la opción 1, escribo la opción 1 manual. Me dice cuántas muestras voy a comparar. Recordemos, eran 6 tratamientos, entonces yo le pongo 6. Ahora aquí es importante, en el tema 1 habíamos visto, ¿no? Modelo fijo o modelo aleatorio. El modelo fijo se refiere a aquel en el cual el investigador elige vamos a decir, sus tratamientos de una manera intencional, ¿no? Es decir, los elige de una manera selectiva. En cambio, en el modelo aleatorio, de un conjunto grande de datos, los va seleccionando también de una manera aleatoria, pero en este caso, por supuesto, es el investigador. Son 6 tratamientos nada más y no dice en ningún momento que ha elegido de 100 o de 200, ¿no? Que sería el aleatorio. Nosotros solamente son 6 que lo ha planteado el investigador de una manera intencional, ¿no? En este caso, de los 6 ingenios. Por tanto, es un modelo fijo. Entonces yo voy a escribir 0. Los datos quiero que me salgan en consola, en la pantalla, entonces la opción 1. Me preguntan número de datos por muestra. Entonces recordemos, la muestra 1 tenía 5 repeticiones, tenían diferentes números de datos, ¿no? Entonces yo le pongo a la muestra 1 5, la muestra 2 ¿cuántos datos tenía? Tenía 3, la otra tenía 4 datos, la siguiente tenía 4 datos, ¿ya? La muestra 5 tenía 3 datos y la muestra 6 tenía también los 5 datos, es decir, las 5 repeticiones, ¿no? Esto se pone a efectos de que el software pueda saber que son obviamente muestras desiguales. Una observación acá importante: si me hubiese equivocado en algún momento en uno de los datos y no me aparece la opción de corrección, no es como en el Windows, ¿no? Que puedo reiniciar o la ventana. Tengo que automáticamente cerrar el DISANOVA y volver a iniciar de nuevo. Por favor, se tomen en cuenta eso, ¿no? Porque les puede salir algún error y ustedes piensan que es volver atrás o hacer clic con una flecha. Ya les vuelvo a decir, este no tiene una característica visual, es procedimental, es un software antes incluso del Windows, ¿no? Está diseñado para un sistema de OS. Entonces, tienen que, si me hubiera equivocado algún dato, tienen que cerrar toda la ventana de la máquina virtual, vuelven a abrirlo y vuelven a cargarlo, ¿ya? No lo ejecuten una sobre otro, ¿no? Lo ciérrenlo y vuelvan a cargarlo. Entonces empezamos y nos piden los datos. Muestra 1,
Me va a pedir obviamente los 5 datos. Le coloco 882, sus datos, su repetición 2, 339, su repetición 3, 670, su repetición 4, 809 y 636, ¿no? Su repetición 5. ¿Desea rectificar? Yo le digo no y le lleno los datos del tratamiento 2, 427, 897, 754. ¿Desea rectificar algún dato de la muestra? Yo le digo no. La muestra 3, 248, 553, 244, 552. No voy a rectificar ningún dato. 464, 285, 223, 827, sin rectificar ningún dato, y finalmente para el último tratamiento 594, 607 la segunda repetición, 204 la tercera, ¿no? Y me dice si deseo repetir algún dato. Yo le digo por supuesto que no, y finalmente los últimos datos 594, 607, 204, 767 y 246. Entonces, sin rectificar, y automáticamente me sale todo el cuadro del análisis de varianza, que también hemos aprendido a calcular en Excel en las clases anteriores. ¿Qué es lo que qué es lo que interesa? Ya sabemos, por supuesto, los grados de libertad que hemos aprendido, las sumas de cuadrados también hemos aprendido en Excel. El programa, el software lo realiza en uno, ¿no? Por supuesto nos da el fcal, y lo más importante del cuadro es esto, ¿no? Si es significativo o no significativo. Esto entre muestras es lo que significa los tratamientos, ¿no? El factor de variación de tratamientos. Este es el error y este es el total, ¿no? En este caso, efectos estadísticos también se denomina entre muestras al efecto tratamiento, dentro de muestras al error, ¿no? Pero, reitero, este es lo más relevante del cuadro. Y eso es lo que nos ayuda a interpretar. Nos ha salido no significativo. ¿Qué significa que nos haya salido no significativo? Que se acepta la hipótesis nula, ¿no? Es la hipótesis nula que se acepta. ¿Y qué nos decía la hipótesis nula en nuestro ejercicio en cuestión? La hipótesis nula nos decía que todos los ingenios tienen un similar nivel de concentración en sus colas de minerales, ¿no? Entonces, prácticamente nos dice que todos los ingenios, ¿no? Todos los ingenios tienen un similar comportamiento, ¿no? Un similar comportamiento. Entonces, esto es lo más importante y lo relevante, y vuelvo a reiterar, prácticamente el tiempo que nos tarda en meter solamente los datos, automáticamente luego calcula y computa el análisis de varianza, y por supuesto nos ahorra bastante tiempo, ¿ya? Entonces, es el procedimiento que nosotros tenemos que seguir para lo que significan nuestros ejercicios posteriormente. Con ello concluye esta presentación, en este caso este tema, en el vídeo en cuestión, recomendando siempre practicar y ver de la instalación previa, ¿no? El éxito depende de que lo hayamos instalado previamente, y luego de que nos acostumbremos y familiaricemos con los comandos para ejecutar el programa en cuestión. Y luego, pues, recordando también que si cometemos algún error o nos equivocamos algún dato, no hay una flecha de retroceder. Debemos cerrar el programa y volverlo a abrir y habilitar nuevamente.